estamos en Salamanca. Hubo un tiempo en el que los fabricantes de coches no anunciaban siempre el mismo coche, sencillamente porque eran distintos. Porque cada marca tenía su propio sello de identidad. Si para algunos la seguridad era una novedad, leíamos hace más de 40 años, para Volvo era una tradición. Y donde en la publicidad ahora alguien recorre un remoto desierto, los suecos nos proponían un habitáculo ignífugo e impenetrable o una construcción minuciosa con materiales de la más alta calidad. Por eso podían prometernos que la vida media de sus automóviles era de casi 20 años. Demasiados, ¿no? Demasiados en la era de la obsolescencia programada, del usar y tirar o del tirar sin usar. Una eternidad en los tiempos de la sostenibilidad, de la huella de carbono y de los morritos en los selfies. Recambios para coches nacionales y europeos. Recambios para coches del siglo XX. Recambioclásico.com. Antes de que la crisis del petróleo pusiese en jaque al mundo, hace medio siglo, la mayor preocupación entre los fabricantes de automóviles era la seguridad. No solo para salvarnos a nosotros, los usuarios, como publicaba maliciosamente algún medio, sino para que la mayoría de ellos pudiese simplemente sobrevivir. Una supervivencia que pasaba por adaptarse a los estrictos requisitos impuestos por la administración norteamericana. Nacían así, con la propia década de los 70, los ESV o Experimental Safety Vehicle, lo que traducido al castellano significa coches experimentales de seguridad. El objetivo final de estas fortalezas y laboratorios rodantes era que los turismos fabricados a partir de 1980 salvasen la vida de sus ocupantes tras una colisión producida a 80 km/h contra un obstáculo fijo. Volvo, toda una pionera en la materia, no podía quedarse al margen, ya que exportaba casi una cuarta parte de su producción a Estados Unidos. En el Salón de Ginebra del año 72 presenta los experimentales BESC, acrónimo de Volvo Experimental Safety Car. Los prototipos de la firma sueca eran unos portentosos ángeles de la guarda. Disponían de cojines de aire, reposacabezas eyectables y cinturones de fijación automática en las plazas delanteras y un dispositivo que impedía la intrusión del motor en el habitáculo. La seguridad activa tampoco se descuidaba al instalarse un sistema antibloqueo de los frenos de mando electrónico. Algunas soluciones, las más realistas, deberían ser aplicadas en un futuro más o menos cercano en un coche de serie. Un coche que debería reemplazar a una saga muy conocida y reputada de la que se fabricarían más de 1 millón de unidades, la de la serie 140, presentada inicialmente en 1966 como 4 puertas.
y que incluía también a los 164 una variante más lujosa y equipada de los anteriores, con la misma carrocería algo modificada y alargada para poder alojar un bloque de 6 cilindros. Una de las características que primero trasciende del modelo en ciernes será precisamente el empleo de un motor de 6 cilindros, pero no en línea sino en V. Se trata del polifacético PRV, que era el resultado de la colaboración entre Peugeot y Renault y a la que más tarde se había sumado Volvo. Hemos llegado a 1974 y lo sueco está de moda. En plena resaca de la crisis del petróleo, ABBA arrasa en el Festival de Eurovisión con Waterloo, un jovencísimo Björn Borg derrota a la élite del tenis y Volvo desvela un turismo destinado a convertirse en una leyenda. Junto con el Citroën CX y el Volkswagen Golf, no menos legendarios, la serie 200 se ponía oficialmente de largo en el Salón de París, celebrado en el otoño de ese año. El recién llegado, de nuevo, se desdoblaba en dos familias. El 264 con el motor V6 y 4 puertas, distinguible por sus grandes faros rectangulares y su prominente parrilla, metálica en el acabado más lujoso, o en negro mate, como la de los 240, dotados de ópticas redondas y mecánicas de 4 cilindros. Estos se comercializarían bajo los nombres 242, 244 y 245, donde los últimos dígitos indicaban, siguiendo la clásica nomenclatura de la marca, el número de puertas de la carrocería. Esta conserva la parte trasera de sus predecesores, así como la célula central indeformable con la disposición de las ventanillas. El frontal es, por tanto, lo más característico y está claramente influenciado por los prototipos BESC. La longitud aumenta unos 10 centímetros, rozándose en todos los casos la friolera de los 5 metros, 4,90 exactamente. Las llantas, sin embargo, pasan en estos primeros ejemplares de 15 a 14 pulgadas. A nivel mecánico, el 264 es el primer turismo en montar el PRV fabricado al norte de Francia, aunque Peugeot había mostrado también en París los 504 Cabrio y Coupé con este motor. Pero a diferencia de los galos, este todo aluminio de casi 2.700 centímetros cúbicos, denominado B27, estará alimentado mediante inyección, entregando 140 caballos. Por otra parte, en los 240 se dispondrá de un inédito 4 cilindros, con la novedad de un árbol de levas en la culata de aleación ligera. El B21, de 2.100 centímetros cúbicos, que rendirá 97 caballos al emplearse un carburador y 123 en el caso de recurrirse a una inyección continua. Se anuncia también, para las versiones más básicas de algunos mercados, el veteranísimo 2 litros con árbol de levas lateral, para el que se notifican unos escasos 82 caballos. Los motores podrán asociarse con los diferentes tipos de carrocerías a través de varios niveles de acabado, que por orden de equipamiento se denominan L, DL y GL, pero no todos se combinarán entre sí. Además de los motores de 4 y 6 cilindros, son novedad un par de elementos en el bastidor que actualizan la nueva propuesta. En el eje delantero, los puntales McPherson reemplazan a los triángulos transversales y la dirección de tornillo y rodillo cede su sitio a una cremallera que podía estar asistida. Atrás se mantiene el eje rígido, convenientemente retocado. Se conserva también el característico doble circuito de frenos en triángulo ligado a 4 poderosos discos. Y, como en sus antecesores, y dependiendo de las motorizaciones, las cajas de cambio podrán ser automáticas, manuales de 4 marchas o manuales con un overdrive de mando electrónico sobre el pomo, de forma que se dispusiese de 5 velocidades. En el interior, el salpicadero y los asientos son lo más novedoso. Los delanteros disponen de numerosas regulaciones, incluyendo la lumbar. Los reposacabezas se montan de serie. Son por primera vez perforados, lo que permitía mejorar la visibilidad de los pasajeros situados detrás.
Además, en las versiones GL, el del conductor está dotado de calefacción controlada termostáticamente. Un testigo luminoso nos recuerda, también con un sonido, tanto delante como detrás, la necesidad de circular con los cinturones abrochados. Y es que la seguridad sigue siendo el plato fuerte. En la parte delantera se aumenta la superficie de deformación con la que absorber la energía cinética en caso de un choque, las puertas están protegidas por unas robustas barras de acero y la columna de la dirección se divide en varios tramos para evitar su entrada en el habitáculo. Así eran los nuevos Volvo para la temporada 75. 7 años de reflexión es el eslogan publicitario elegido, al menos en Francia, porque eran la consecuencia de 7 largos años de investigación paciente y metódica. Algunos medios, sin embargo, afearon que esta larga gestación no trajese consigo una mayor innovación, porque se anunciaban 2000 novedades, pero en una carrocería ya conocida, con un vetusto eje trasero rígido. A pesar de ello, la estabilidad, el confort y la precisión al volante progresan netamente, mientras que los frenos siguen siendo un modelo de eficacia. Pero el comportamiento es discutible en tiempo lluvioso y el peso, que nunca ha sido enemigo de la firma escandinava, penaliza en gran medida las prestaciones, incluso al evaluar el 4 cilindros más potente. Los competidores de los nuevos Volvo en la categoría media-alta europea, en torno a los 2 litros de cilindrada, eran algunos modelos con los que ya se había enfrentado su antecesor. Berlinas como la Serie 5 de BMW, el Fiat 132, el Lancia Beta, el Mercedes /8 o su compatriota el Saab 99. A las que podríamos añadir el Alfa Romeo Alfetta, el Audi 100, el Opel Rekord, el Volkswagen Passat o el Citroën CX, que recogía por aquellos días el testigo de la diosa DS. En el caso de los 264 se batirían el cobre, entre otros, en unos meses, con los buques insignias de Peugeot y Renault, movidos por el mismo V6. En esta categoría tan reñida entonces, el Volvo representa el clasicismo, el lento perfeccionamiento de una filosofía y el desdén absoluto hacia cualquier tendencia estilística. Lo más innovador de estos coches era donde algunos de ellos venían al mundo. Inaugurada a principios del 74, en la revolucionaria fábrica de Kalmar, cerca de Estocolmo, se cuestionaba como en ninguna otra la fabricación en serie. Se acabaron los tiempos modernos de la monotonía, en los que Charlotte se limitaba, como un autómata, a apretar tornillos y más tornillos en la gran pantalla. El personal trabaja aquí en múltiples tareas, en pequeños equipos, y la cadena de montaje es reemplazada por unos carros especiales que transportan los vehículos, que no siguen un itinerario fijo. La producción está controlada por computadoras, pero en gran medida los empleados establecen su propio horario. Uno de los resultados más positivos de esta mayor flexibilidad fue la reducción del absentismo laboral. Dejemos que en Kalmar continúen con sus quehaceres, porque la historia de nuestro protagonista no ha hecho más que empezar. En el otoño del año 75 se lanzaba el 265, que llegaba acompañado de un nuevo V6 alimentado mediante carburación con 125 caballos. Como en los 245 podía disponer de una tercera fila suplementaria y de un dispositivo accionado desde el salpicadero que mantenía constante la altura de la carrocería independientemente de la carga. Esta lujosa ranchera se presentaba junto al pequeño 66, nacido como DAF. El primer turismo comercializado por Volvo después de hacerse con el control de la empresa holandesa con el fin de conquistar a una clientela con menos recursos monetarios. Los 200 ya no estaban solos. Poco después le llegaría el turno al V6 con el acabado GLE, más equipado todavía que los GL. En estos se incluía de serie, según países, los espejos retrovisores y las ventanillas traseras eléctricas, el aire acondicionado y el cambio automático de 3 relaciones.
En el extremo opuesto de la gama se incorpora un nuevo 2 litros con árbol de levas en culata y 90 caballos, derivado del 2100, el B21 que ya conocemos, apodado para la posteridad Red Block por la capa de pintura roja que cubre su bloque de fundición. El siguiente miembro de esta saga se descubría en el Salón del Automóvil de Ginebra a principios del 77, junto con otros gladiadores del asfalto como el Porsche 928 o los Mercedes C123. El 262C era un refinado coupé con sello propio montado en Italia por el carrocero Bertone. Una excelente excusa con la que celebrar el 50 aniversario del nacimiento del primer Volvo. En esta nueva carrocería el parabrisas estaba más inclinado, el techo, de vinilo inicialmente, era algo más bajo y el pilar C mucho más macizo. El interior, culmen del sibaritismo, estaba a la altura de los paladares más exigentes. En él se daban cita la tapicería de cuero y las inserciones en madera. El motor de este ítalo-sueco, por supuesto, será el 6 cilindros francés. Hasta el año 81 serían ensamblados en Turín unos 6.600 ejemplares, la mayoría de ellos distribuidos en el mercado norteamericano. Pero la colaboración con Bertone no solo se limitaría a este formidable 2 puertas. En el verano del 75 había sido presentado el 264 TE, siglas que significaban Top Executive. O lo que es lo mismo, una imponente limusina de más de 5,5 metros de largo que superaba ampliamente las 2 toneladas de peso. Su primer propietario no podía ser otro que el rey Gustavo de Suecia. En total serían fabricadas 335 unidades y buena parte de ellas irían a parar a los más selectos clientes de la Alemania oriental o democrática. Y para finalizar con los 200 más exclusivos, debe citarse el 245T, un station wagon con una distancia entre ejes alargada en 70 centímetros, que a diferencia de los anteriores sería montado en Suecia. Pero volvamos de nuevo de Kalmar y regresemos a los 200 más convencionales, los que, según su fabricante, hacían del automovilista un mejor conductor. Respaldados desde hacía un par de años por la serie 300, para la temporada 78 la novedad más importante es el 242 GT, con el que se recuperaba el espíritu de los Gran Turismo de la firma. Es el primer deportivo de esta estirpe, algo que confirman las llantas de aleación, el faldón aerodinámico, los faros antiniebla en la parrilla, una suspensión más firme y el motor de algo más de 120 caballos. A finales de ese año 78, esta versión será la encargada de estrenar una nueva cilindrada. Con algo más de 2.300 centímetros cúbicos, el B23 de inyección entrega 140 caballos, lo que lo convierte en uno de los 4 cilindros atmosféricos más potentes del mercado. Las últimas unidades conservan la pintura metalizada en gris-plata, con franjas negras y anaranjadas, y una tapicería y un volante específico, pero montaban unas llantas de 15 pulgadas. Producidos además de en Suecia, en Australia, en Bélgica, en Canadá e incluso en Malasia, los 200 suponen toda una revolución comercial, sobre todo en Estados Unidos, el principal mercado de Volvo desde 1973. En California fueron los primeros coches del mundo equipados con un catalizador y una sonda lambda. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras los elige como estándar para establecer ciertas normativas, debido a que ofrecían la mejor protección para sus ocupantes dentro de un tamaño comparable. Y en su más firme bastión también se vendió una versión exclusiva, el 262, que es un V6 con la carrocería de 2 puertas. Nada que ver con el coupé de Bertone. De vuelta a Europa, en el Salón de París del 78, Volvo sorprende con una motorización de 6 cilindros alimentada por gasóleo. El turismo que la equipa será el primero de este tipo de toda la producción mundial, aunque tal hito en su biografía tiene truco.
El B-24, según los suecos, no había salido de sus tableros de diseño, sino que para aquilatar los costes de producción sería desarrollado por Volkswagen. Con un árbol de levas en culata y 2.400 centímetros cúbicos, ofrece 82 caballos, la mayor potencia entre los diésel comercializados en Europa, hasta la actualización del 5 cilindros y 3 litros de Mercedes. Esta cifra, tan modesta hoy, hacía posible que se publicitase una aceleración de 0 a 100 en 17 segundos y medio, todo un ejemplo de nerviosismo entonces. Los diésel ya incorporaban todas las novedades de la gama para la temporada 79. En una zaga rediseñada y con un umbral de carga más bajo, las ópticas adoptan una forma más envolvente. Serán de mayor tamaño en las versiones animadas por el motor de 6 cilindros de gasolina. En el frontal desaparecen los faros redondos, reemplazados en las versiones más modestas por unos cuadrados y en el resto por los rectangulares de los 260. Como en los V6, el acabado más lujoso pasa a ser, en los 240, el GLE. Después del diésel, la principal novedad mecánica llega de la mano del 244 GLT, para el que se retomaba el motor de 2,3 litros y 140 caballos. Es el sucesor de los temperamentales GT, aunque en este caso se apostaba por una configuración más familiar al recurrirse a las 4 puertas, porque las variantes con 2 estaban condenadas a desaparecer. 1979 se cierra con más de 230.000 unidades producidas de esta serie, más del doble que sus pequeños hermanos holandeses. Desde principios de esa temporada, Volvo pertenecía al Estado sueco en un 40%. Ese año, en una España en plena transición, los acontecimientos a otro nivel toman el rumbo contrario. El mercado automovilístico comienza poco a poco a liberalizarse tras la publicación del decreto Sahagún. Empiezan a quedar atrás los tiempos en los que conseguir un coche de importación estaba reservado a una minoría de privilegiados con el suficiente tiempo, dinero e influencias. En nuestro país, Volvo comienza sus actividades en 1980 a través de 48 puntos de asistencia y postventa, entregando la red comercial ese año únicamente unas 1.500 unidades. Se da a conocer entre los españoles anunciando obsesivamente la seguridad y la robustez, 2 palabras que según la firma no deben pasarse por alto cuando se miran los tentadores escaparates de la competencia. Son coches, en palabras de Arturo Andrés, como para que, al estilo faraónico, los entierren junto a sus dueños, y con muy poco taller en perspectiva, una valiosa herencia para las futuras generaciones. Volvo figura entre esa media docena de marcas de élite, escribía don Arturo, que todavía despiertan la fascinación del hombre de la calle. Su gran poder de representación, su alto standing, lo restringe a una clientela muy acaudalada. De esta manera, un 244 GL supera el 1,5 millones de las antiguas pesetas, el GLT se acerca a los 2 y el diésel rebasa esta costosa barrera. Los 264 rozan los 2,5 kilos y el precio del coupé se dispara por encima de los 3 millones. Eso en una época de gran recesión, en la que un Ford Fiesta podía ser conducido por poco más de 400.000 pesetas. En el otoño de 1980, para la temporada 81, se presentan más cambios. Algunos 200 son capaces de volar. En todos, la longitud disminuye unos 10 centímetros, al ser los parachoques menos voluminosos, de modo que su imagen es más esbelta. A ello también contribuirán los cercos de las ventanillas en negro mate y los listones en el mismo color en la parte baja del monocasco. Las luces de posición y los intermitentes se extienden sobre las aletas, mejorando la visibilidad lateral. En el caso de los familiares, las luces traseras también adoptan una forma mucho más envolvente. El 244 Turbo, que además de volar podía dejar tras de sí una estela de goma quemada propia de un dragster, suponía la principal novedad mecánica.
de aspecto muy similar a los GLT, de los que tomaba las llantas de 15 pulgadas, en su carrocería desaparecían por completo los cromados. Equipaba el primer motor sobrealimentado para un turismo del constructor y venía a sumarse a las berlinas turbo de su categoría tras la aparición de los Saab 900 de 145 caballos o los Audi 200 de 170. El motor escogido en este caso es el de 2100 centímetros cúbicos y no el de 2300. Gracias a la inyección K-Electronic y a un Garrett de discreto soplado, se podían anunciar 155 caballos. El par máximo, por su parte, se incrementaba en un 40% respecto a su equivalente atmosférico. En el interior, tanto en el turbo como en el resto de versiones, el salpicadero aparece completamente rediseñado. La visera que contiene la instrumentación se extiende hacia la zona del acompañante y en ella se añade una posible instrumentación adicional. Los distintos indicadores son más legibles que antes. En la parte trasera se dispondrá de una abertura en el descansabrazos central, de forma que se puedan transportar objetos largos y estrechos, como por ejemplo unos esquíes. Como vemos, los 260 participan también de las modificaciones llevadas a cabo en los 200 más modestos. Lo más destacado en este caso es el aumento de cilindrada del V6. Volvo es la primera de las 3 firmas implicadas en su desarrollo que estrena el bloque de 2.849 centímetros cúbicos en el que la potencia alcanza los 155 caballos, la misma que se declara para los flamantes turbo. Con su rejuvenecido aspecto, los de Gotemburgo aparecen de forma brillante y descarada en la prensa española. El tractor más rápido del mundo se convierte en el tanque más veloz del planeta y su armamento es letal. La variante familiar es, según la revista Autopista, la furgoneta de carreras, porque es uno de los station wagon más rápidos que se comercializan en ese momento en todo el orbe. La fiebre de la velocidad se extiende también como un reguero de gasolina a los diésel, anunciándose en este delirio una velocidad punta que excedía en 20 km/h la oficial. La publicidad tampoco abandona su himno, su religión, su ADN. El frío acero sueco se retuerce mientras se nos recuerda, una vez más, la duración media de estos titanes. 19 años, 3 más que a mediados de los 70. Según Volvo, no hay otro coche en el mundo que supere esa cifra. En 1983 desaparece la denominación que hace referencia al número de puertas y desde entonces las berlinas y los familiares pasan a ser sencillamente 240. Los 264 habían cesado la temporada anterior tras más de 130.000 unidades comercializadas. Habían sido reemplazados en la cima de la oferta por el 760 que ya pasó por el canal. En una generosa despedida cederá a los renovados 240 dos de sus atributos estéticos más reconocibles: la calandra delantera y las ópticas traseras de mayor tamaño, aunque éstas se habían empleado ya en los turbo. La motorización básica, un tranquilo 2300 a carburación y unos 110 caballos, se equipó entonces con una nueva caja de cambios de 5 velocidades. En el resto de las versiones se sigue recurriendo a las 4 marchas con overdrive. Han transcurrido 10 años de su debut y Volvo sigue pensando en los próximos, porque la producción anual de esta familia supera todavía las 200.000 unidades, de las cuales cerca de la mitad son Break. Si muy pocas personas se esperaban de Volvo un coche como el 240 Turbo, menos aún imaginarían lo que éste era capaz de conseguir en los circuitos. Su carrera deportiva comenzaba discretamente en 1983, pero pronto la discreta berlina, una de las favoritas de los dummies, pasaría a recibir un apodo legendario: el ladrillo volador. Para ello se recuperaba la carrocería de 2 puertas y se pedía ayuda al especialista suizo Egenberger, al que se le encargaría su puesta a punto. Con un dispositivo de inyección de agua en la admisión, patentado por Volvo, el motor, de poco más de 2 litros, superaba los 300 caballos.
Tras luchar a cara de perro con los grandes Rover Vitesse V8 o con los BMW 635, el tanque de los 200 km/h se hacía con el Campeonato Europeo de Turismos en 1985. 6 victorias en 14 carreras dieron a los pilotos Lindström y Brancatelli el preciado título, mientras que Sturenson se convertía en el campeón del DTM alemán, también al finalizar ese año, y en teoría sin correr riesgos. Para 1986, el escandinavo recibió otro lavado de cara, el último. Se repasa el habitáculo, con mejoras en los asientos, que incluyen unos reposacabezas diferentes. En el frontal se vuelve a la parrilla prácticamente enrasada con los faros y se modifica el diseño de los espejos retrovisores. Se adoptan unos tapacubos con una base de plástico y la tapa del maletero será a partir de entonces más curva. Es probable que el bebé que viene en camino en un anuncio publicitario algún día conduzca el 240 de sus padres. Comienza una nueva década y nuestro protagonista sigue rodando y rodando, haciendo honor a la traducción latina del nombre de su propia marca. Como vemos en el catálogo comercial, la seguridad pasiva se refuerza de cara a 1990 con la incorporación del airbag para el conductor, que podía ser instalado como extra. En el otoño de ese año se presenta en España la versión Polar. Se pone a la venta por algo menos de 3 millones de pesetas, exclusivamente en la carrocería Break y con un motor 2 litros e inyección de algo más de 100 caballos. A pesar de seguir apareciendo en los folletos promocionales, tras más de 15 años de refinamiento y de constante evolución, la berlina deja de estar presente en los concesionarios nacionales. Al airbag se suma en el año 91 el sistema antibloqueo de los frenos, por lo que de alguna forma esta serie había ido incorporando con el tiempo buena parte de los elementos de protección que hacía casi 2 décadas se anticipaban en los prototipos experimentales. Pero nuestro veterano amigo escandinavo, que había sobrevivido a su teórico sucesor, la serie 700, se encuentra fuera de tiempo, incluso dentro de su propio círculo. La tracción delantera era ya una realidad desde hacía un lustro en los modelos holandeses y había irrumpido con ánimo de quedarse en los Volvo más grandes de la mano del 850. ¿Era este, ahora sí, su heredero? El último 240, un familiar, deja atrás la línea de producción de Torslanda, cerca de Gotemburgo, en mayo de 1993. Se habían fabricado casi 2.900.000 unidades, lo que lo convertía en el Volvo más popular hasta el día de hoy. Cuando el presidente de Volvo, el señor Gyllenhammar, entregó la última unidad a sus propietarios, afirmó: «Construimos el automóvil más seguro del mundo, que ya es una leyenda viviente y lo será aún más en los años venideros». Y lo sigue siendo en estos tiempos en los que casi todo se parece demasiado.